docente universitario, politólogo de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, porque siempre también nos gusta en Rimanchik tener las voces de analistas, las miradas críticas, académicas de quienes están en las regiones de nuestro país. Señor Santa Cruz, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Omar, muy buenas noches, Carlos. Un saludo a todo el público de TV Perú. Roger, la lectura del doctor Cairo es una lectura eminentemente constitucional y jurídica. Desde una perspectiva política, ¿qué lectura te genera este informe de denuncia constitucional que recomienda la inhabilitación por traición a la patria, Roger? Es un informe que articula una serie de estrategias implementadas por la oposición con el fin de desestabilizar el gobierno del presidente Pedro Castillo. Me parece que se ha instrumentalizado el derecho con finalidades políticas y en ese sentido me parece que una institución que forma parte del sistema jurídico y que debería en todo caso mantener cierta imparcialidad respecto a este tipo de temas, es decir, no es conveniente que la Fiscalía asuma un rol político, en este caso lo está teniendo y está de alguna manera siendo instrumentalizada para poder, como se dice, socavar la democracia o el sistema en este momento. Roger, la denuncia se basa en las declaraciones del presidente Castillo a CNN en español sobre una eventual salida al mar para Bolivia. Cuando usted escuchó las declaraciones del presidente, ¿percibió, intuyó, sintió en su lectura política de los hechos que el presidente estaba traicionando a la patria en términos estrictos? Lo que pude percibir fue un evidente error, digamos, de dialéctica en ese momento, pero de ninguna manera creo que esto amerita una traducción en términos legales como una acusación de traición a la patria, ¿no? Recordemos que la traición a la patria, incluso en casos de guerra, está penado con la pena de muerte. Y este no ha sido el caso en lo más mínimo. He tenido la oportunidad de leer los 89 folios de la denuncia de acusación constitucional que se ha hecho y, como bien lo destaca Omar, no tiene un sustento jurídico importante. Las fuentes que se citan en ella son, digamos, links de YouTube, entrevistas entre las cuales se ha mencionado la de Fernando del Rincón, pero que de alguna forma no constituyen elementos serios que puedan ayudarnos a concluir que efectivamente se cometió traición a la patria y por ende el presidente debería ser inhabilitado. Roger, no te vayas, por favor, quédate con nosotros conversando con el doctor Omar Cairo. Doctor Cairo, ¿hay posibilidad de mejorar la calidad técnica de este informe? ¿Puede haber alguna instancia intermedia que resuelva alguna anomalía de las que estamos hablando? Bueno, lo que corresponde es que la Comisión Permanente haga recuperar el prestigio del Congreso y desapruebe este informe y archive esta denuncia constitucional, porque esta denuncia constitucional no tiene seriedad técnica. Porque porque considera que una declaración en la cual el presidente afirma que está dispuesto a que va a consultarle al Perú sobre el derecho al mar de Bolivia, encaja en infracciones constitucionales de traición a la patria. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Por lo favor. Del delito es insostenible y lo de la infracción constitucional también. ¿Por qué? Se dice que con la declaración el presidente ha atentado, en el informe página 78, contra el Estado y la integridad nacional, a través de la declaración que dice que va a consultar la posibilidad del mar para Bolivia, lo que pondría en grave riesgo la soberanía nacional, con lo cual está cometiendo el delito previsto en el artículo 325 del Código Penal, que dice lo siguiente: el que practica un acto dirigido a someter a la República en todo en parte a la dominación extranjera o a ser independiente de una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de libertad de no menor de 15 años. Yo no entiendo cómo con esta declaración el presidente ha sometido o hecho algo para someter al Perú a la dominación extranjera o a ser independiente de una parte del territorio. En realidad no se logra entender. Es más, en el informe ni siquiera se dice que ha pasado lo que dice el tipo penal. Entonces el delito no encuadra en el tipo penal. Correcto. Y eso claramente daría lugar a que, si se aprueba el antejuicio, el presidente al cabo de 3 años sea exonerado y tenga que regresar a gobernar, porque cuando se aprueba un antejuicio se suspende el ejercicio del cargo. Y en cuanto a la infracción constitucional, esto ya es, dice que ha cometido
infracción del artículo 32 que prohíbe someter a referéndum los tratados internacionales. No lo ha dicho, no ha dicho el presidente que va a someter un tratado internacional, pero se hace la conjetura. ¿Y por qué digo conjetura? Porque en el informe dice, ¿cómo se va a hacer eso? Con una reforma total de la Constitución. ¿Alguien ha escuchado en la entrevista que el presidente diga, vamos a reformar la Constitución para de esa manera habilitar que la modificación de los tratados sea de una manera distinta? No aparece ahí. Tampoco. Y otra cosa, que ya esto revela la falta de cuidado. Digo esto porque el presidente puede haber cometido otras infracciones constitucionales, así es, otros delitos, pero se desprestigia la institución del juicio político y del antejuicio cuando se tramitan denuncias constitucionales como estas. Hay una parte de la denuncia donde se reseña los testimonios de quienes la promovieron, y dice en la página 85, uno de ellos, que todo lo que el presidente diga dentro y fuera del país tiene efecto jurídico y político. Por lo tanto, la declaración del presidente es vinculante. ¿Esto qué quiere decir? Que es vinculante de acuerdo al derecho internacional. Y también se dice que el presidente incumplió tratados internacionales. Bueno, aquí hay un problema. Porque si al presidente se le inhabilita, ya no digo destituye porque no lo han pedido. Claro. Si prospera esto, el Perú, según esta denuncia, va a quedar incurso en responsabilidad internacional, porque según la denuncia el Perú está obligado por lo que dijo Castillo, o sea, va a tener que convocar un referéndum para consultar sobre el mar a Bolivia. De acuerdo. Y además va a estar incurso en la ruptura de tratados internacionales, porque según la denuncia, con esa declaración ha roto tratados internacionales con Chile y con Bolivia. Caramba, los embajadores de Chile ya Chile y Bolivia habrían retirado a sus embajadores. Clarísimo. Mil cosas. En realidad esto es simplemente falta de seriedad. Roger, sin embargo, este informe bochornoso en lo jurídico solo necesita de los 66 votos del Congreso para la inhabilitación. En tu lectura, ¿crees que sea el arma que utiliza el Congreso para de alguna manera intentar inhabilitar, con los bemoles y los errores que ha señalado el doctor Cairo, al presidente de la República? Puede ser, se puede intentar tomar como un arma hasta cierto punto, pero creo que es muy débil o son muy endebles los argumentos para que pueda tener un respaldo en la opinión pública, porque no es que se vaya el presidente y las cosas se quedan así. O sea, tiene que haber una reacción política tanto de la sociedad civil como de las diversas fuerzas políticas para poder llenar ese vacío de poder que en todo caso dejaría la salida del presidente Castillo. Como arma política me parece bastante débil, me parece que más bien están tratando de utilizar otras estrategias con el objetivo de desestabilizarlo, en este caso el lawfare, a través de la familia, ¿no? Hoy día se ha dado en simultáneo un operativo legal donde no solamente toman prisión preliminar al alcalde de Anguía, sino también a los familiares del presidente Pedro Castillo. Me parece que por ahí también podrían intentar generar o gestar esta inhabilitación o esta vacancia que concluya con el resultado de que el presidente dé un paso al costado, que es lo que se ha venido planteando desde el inicio de este gobierno. Roger, pero para cerrar, porque me queda un minuto, en el ámbito judicial el presidente probablemente se sienta más seguro y más protegido estando en la presidencia que fuera de la misma. ¿Por qué renunciaría? Bueno, si fuese, o sea, digamos, si hablamos de alguien que siente un compromiso ético, probablemente podamos exigirle una renuncia, pero si él no percibe que tenga un compromiso ético, ¿por qué renunciaría, Roger? En la propia lógica del presidente, él no ve incluso posible la capacidad de una renuncia. El tema es que la oposición lo está intentando repetidas oportunidades y de maneras diversas, como las que hemos mencionado, ¿no? El lawfare, la estabilización anímica, psicológica, tratando de perseguir a su familia. Entonces, es más o menos lo que el presidente tiene que ir visibilizando, consolidar una estrategia jurídica que permita evidenciar estas fallas, estos argumentos endebles de parte de sus detractores para poder tratar de gestar las políticas públicas que ganaron las elecciones, ¿no? Y para las cuales fueron elegidos.
Correcto. Roger, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Roger Santa Cruz, analista político de Lambayeque, docente universitario, politólogo por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que nos daba su mirada y sus análisis del problema. 20 segundos finales para cerrar. Yo no he comentado nada de ese informe no versa sobre los otros delitos sobre los que se acusa al presidente y las otras infracciones constitucionales. Pero si se le separa del cargo con este informe y con esta denuncia, se lo convierte en una víctima. Y una víctima de una arbitrariedad, una vez que es desplazado del cargo, es posible que obtenga un asilo en una embajada y después un salvoconducto para salir del país como víctima de una infracción constitucional. Eso sí que sería separarlo del cargo con esta denuncia que no tiene ningún sustento. Doctor Cairo, también muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy claro. Hacemos una pausa breve y seguimos con más. No se vayan.